Hola, buenas tardes a todos. Me presento, soy Carlos Val. Os, os hablo desde el CPA Salduye, que es el lugar donde trabajo, donde es mi segunda casa, donde paso la mayoría del tiempo. Y bueno, os quería presentar desde la humildad mi experiencia con Google Sites y de cómo utilizo esta herramienta de Google para crear unos exámenes que me sirvan también como de evaluación práctica. Antes de explicaros un poco, pues todo, sí que me gustaría pues, preguntaros a vosotros y a vosotras, bueno, si tenéis alguna experiencia con esta herramienta Google Sites y por saber un poco el nivel para subirlo o bajarlo dependiendo de eso, de cuánta experiencia tenéis. Me lo podéis contar en el chat o nos lo podéis contar a través de vídeo y audio sin ningún problema. Muy bien. Sí que, sí que me gustaría que mientras yo os voy contando mi experiencia y os voy explicando un poco paso por paso cómo utilizo la herramienta, pues bueno, vosotros en vuestro ordenador también en paralelo pues probéis, ¿no? De forma que no sea pues una clase habitual, sino que podamos ir resolviendo problemas, ¿no? Incluso poner en común dudas. Por una razón muy sencilla, yo no soy un experto en Google y mucho menos no soy un ejemplo de profesor, sino que vengo a contar mi experiencia, en este caso de 15 años de docencia. Y hola a todos, os saludo conforme vais llegando. Y eso, de 15 años de experiencia, un poco viendo cuál es la mejor fórmula para el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Eh, hola. Bueno, mira, Javier Balán nos dice que usa Google como portafolio. Vale. Ujú. Muy bien. Pues está genial. Yo es que estoy también muy abierto a que me contéis vuestras experiencias en este caso con sites. Yo os voy a decir para qué lo utilizo yo, centrado sobre todo en el desarrollo del examen, de lo que es un examen final, que en realidad no se llama examen, pero es un examen. Al final es una práctica convertida en examen, como os decía. Pero bueno, estoy muy, muy abierto a compartir experiencias, ¿de acuerdo? Si os sirve mi ejemplo, pues encantado de la vida. Bueno, como os he dicho, yo trabajo aquí en CPA. El CPA pues tiene varias ramas. Mi rama es el audiovisual y yo doy clases de audiovisuales y de artes escénicas. No es que sea especialmente importante este hecho para lo que os voy a contar, pero sí que os voy a enseñar un material que está evidentemente enfocado a que los alumnos presenten sus pequeños clips de vídeo. Así que bueno, eso, si queréis empezamos ya, arrancamos, comparto pantalla y os voy contando mi experiencia. Voy pasito a pasito. Yo creo que yo os presento toda la pantalla. Bueno, lo primero de todo, el título, Site para la creación y evaluación de proyectos en FP. Ya el título lleva un poco a error, premeditadamente, porque no se puede evaluar con Google Sites. Luego veremos qué herramienta utilizo complementaria para poder evaluar, es decir, para que al alumno le llegue
una nota y una reflexión sobre su nota, ¿vale? Que lo hago a través de Google Classroom. Pero bueno, empecemos por el principio. Lo primero que quería compartir con vosotras y vosotros es los problemas previos a el uso en este caso, de la herramienta Google Sites. Yo tenía una fórmula pues muy habitual de hacer exámenes. Por un lado, como ponía un poco en los titulares del curso, por un lado estaba la parte práctica y por otro lado estaba la parte teórica, como en el carnet de conducir. Es decir, por un lado, pues los alumnos me entregaban una práctica, en este caso es una práctica audiovisual, y por otro lado, pues hacíamos el examen. ¿El examen cómo era? Pues lo tengo por aquí, el tipo de examen que hacía. Este es un examen que he usado durante años. Preguntas, tenían que venir con un boli negro o un boli azul y entonces escribían y muchas veces les pedía que dibujaran porque al ser algo relacionado con lo visual, con las imágenes, pues bueno, pues tenían que dibujarme y bueno, pues muchas veces los chicos pues no dibujaban bien, no se sabían explicar, entonces me lo explicaban eh, a través de la escritura, pero tampoco son pues unos grandes comunicadores, ¿no? A través de la herramienta escrita y veía que había un problema entre, entre cómo el alumno se podía expresar visualmente y luego el examen. El examen además tenía un porcentaje muy alto de la nota. Eh, por lo tanto, era una forma de evaluación muy tradicional. ¿Vale? Con la llegada de las herramientas Google, que bueno, varios compañeros pues venían un poco, pues, oye, pues prueba esto otro, pues hubo un periodo de ensayo-error. Y pues ahí es cuando, por ejemplo, pasamos a hacer formularios en lugar de un examen donde fuesen preguntas de desarrollo, digamos, pues ya pasé a la fórmula del examen a través de un test. Era un test hecho con formularios de Google, por lo tanto, pues cabía la posibilidad, es decir, utilizaban el ordenador, ¿no? Nosotros aquí pues podemos coger ordenadores individuales, pero de nuevo pues estaba el problema, pues eso de que pudiesen entrar en alguna página de internet, en fin, bueno, pues siempre toda solución implica su problema. Sin embargo, yo me di cuenta, también os pongo aquí, digamos que el formulario de Google, antes de llegar al examen a través de Google Sites, lo hacía con formulario. El formulario de Google, al fin y al cabo, mejoraba la evaluación, es decir, muy importante para el profesor el poder evaluar a través de un formulario de manera rápida, en lugar de llevarme los tochos a casa, ¿no? Ir ahí, pasar el fin de semana corrigiendo, pues bueno, a través de un formulario intentaba que a nivel de contenido fuese muy similar, a nivel de preguntas y conocimientos, intentando también explorar otras áreas que no preguntaba o hacer otro tipo de preguntas que no estaban en esas preguntas de desarrollo. Por lo tanto, yo estaba por un lado, insatisfecho porque sabía que en las preguntas de desarrollo podía saber si el alumno había, por un lado, estudiado o tenía los conocimientos. A través del formulario hice formularios o test que al principio sobre todo, creo que no evaluaban todos los conocimientos. Pero bueno, luego pues dándole vueltas, pues encontré estas fórmulas, os pongo este ejemplo de relacionar, por ejemplo, ¿no? El relacionar es como un pequeño juego, ¿no? Relacionar la palabra con su significado, por ejemplo, relacionar la imagen con con su respuesta correcta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no?
pero que al fin y al cabo esto también se podía hacer en un examen impreso, que es el tipo test de toda la vida, ¿no? Sí que es cierto que en Google Formular, en los formularios de Google, pues ya podía poner imágenes de YouTube, podía poner pequeños vídeos y entonces eso me servía también para explorar otras fórmulas de evaluación. Pero aún así no era del todo, para mí no era del todo satisfactorio. Entonces, cuando un compañero de trabajo me explica un poco cómo funciona Google Sites, que ahora veremos, pues yo lo primero, como comentaba el compañero, lo utilizaba como una especie de portfolio, es decir, os pongo un ejemplo. eh, Empecé utilizando Google Sites como presentación de la asignatura. Yo tengo una asignatura y en esa asignatura, que pongo mi nombre, de hecho, no, ni siquiera pongo el nombre de la asignatura, porque ellos le llaman así. He intentado pues, hablar un poco el mismo lenguaje que los alumnos. Son alumnos de FP, de grado superior de audiovisuales, de producción y de realización. Y estamos hablando de pues, chavales de pues eso, 18, 20, en fin, en torno a esa edad la mayoría. Y entonces Google Sites, luego veremos las entrañas de la bestia, pero me permite pues poner GIFs, como es este caso, y poder pinchar, ¿no? Pinchar en los lugares y acceder, pues bueno, pues a lo que viene siendo una muy sencilla página web. De forma que yo lo primero que he hecho con Google Sites o hice con Google Sites fue explicar mi asignatura. ¿De acuerdo? Por evaluaciones. En este caso son todo trabajos. Entonces, pues, con la posibilidad de pinchar en cada trabajo y yo les explico en videotutoriales, porque también tenemos muchos alumnos online. Tenemos aquí alumnos online y alumnos presenciales, pues entonces, pues, lo mismo para todos, ¿no? Entonces utilizaba esta site pues para explicarles paso por paso qué es lo que tienen que ir viendo. Era un complemento a las unidades. No es lo mismo, sino que, pues como digo, como un complemento. Les ponía pues ejemplos pues más pues de películas, de series, ¿no? De, bueno, pues o les ponía directamente o les pongo directamente pues como puede ser, pues en este caso les pongo que te lo permite Google Sites, les pongo pues, vídeos de YouTube que lo explican, o bien son vídeos míos que yo subo a mi propio canal de YouTube, o bien son fragmentos de películas o explicaciones de otros profesores, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, pues el trabajo de hacer estas sites no es un trabajo, digamos, concentrado en un tiempo, sino que yo, digamos, esta site en un principio era muy esquemática y luego pues he ido añadiendo cositas conforme también un poco la demanda de los alumnos, ¿no? Pues les voy quitando, poniendo, actualizando, un poco a mi ritmo. Después, como yo con mis alumnos estoy muchas veces estoy esperando pues que terminen un trabajo, pues aprovecho para subirles a la site pues algo que me han pedido, ¿no? Si lo tengo hecho bien, si no, pues me lo apunto y si me da tiempo lo hago y si no, pues les digo, no me da tiempo, en fin. Bueno, pues ya sabéis, como profesores, que tenemos un tiempo limitado, los que tenemos familia, pues intentamos compaginarlo como sea y es verdad que las herramientas de Google te permiten aligerar, pero yo también soy de la opinión de que lo mismo que con los correos electrónicos, en realidad lo que aceleran es el proceso el proceso de contestar, el proceso de responder, el proceso de evaluar, pero eso mejora la evaluación, pero no reduce el trabajo del profesor. Yo diría que lo aumenta, ¿vale? Pero sí que es cierto
que ya hay muchísimas cosas debido a que todo lo voy colocando en las sites. Evidentemente, yo les tengo que recordar a los alumnos que se tienen que mirar la site, tenéis que mirar la site. Esto es en realidad el contenido del que os voy a evaluar y en paralelo tenéis las unidades de estudio. Esas unidades de estudio cada vez las miran menos, porque lo que voy haciendo es trasladar todo de manera muy visual a la site. Entonces, pues bueno, pues como veis, es un proyecto que tiene, pues eso, muchas pequeñas subpáginas que ahora os explicaré y que, pues bueno, pues como decía el compañero, sirve para directamente que sea una página web de tu asignatura o también que sea un portfolio de los trabajos que han ido entregando los alumnos. ¿Por qué? Porque Google Sites te permite, yo puedo poner, por ejemplo, aquí, ¿no? Google Sites te permite subir vídeos, PowerPoints, PDFs, imágenes, etcétera. Os pongo un ejemplo muy sencillito. Pues mis alumnos en la segunda evaluación tienen que hacer un videoclip. Les pongo aquí pues, los criterios de evaluación. Les pongo cuáles son, pues bueno, los puntos más atractivos, los elementos más atractivos de lo que es la práctica que tienen que entregar. Les pongo charlas. Luego os hablaré de la cuarentena, que la cuarentena ha sido buena y mala, no a partes iguales. Ha sido mala, evidentemente, pero ha sido positiva para encontrar la manera de poder evaluar a los alumnos sin que pierdan en este caso la evaluación práctica, ¿no? Pero aquí, digamos que como está dividido, yo les pongo los ejercicios de los alumnos del año pasado. Y luego pues les pondré los suyos, ¿no? Entonces ellos pueden ver lo que han hecho los compañeros del año pasado y bueno, existe esa pequeña competencia, yo pongo los mejores trabajos para que no se duerman en los laureles y que puedan ver y bueno, eso les encanta. Los proyectamos, los analizamos, me preguntan incluso la nota que les puse, les digo no me acuerdo, lo tengo que mirar o me dicen ponnos el 10 o ponnos el 0, ¿no? Entonces, bueno, es muy sano. Esta conversación con ellos, evidentemente son prácticas que les tengo en cierto modo que vender, algunas no, pues en videoclip no hay que venderles nada, pero a otras les tengo que explicar las razones por las cuales es una práctica en la que van a aprender una serie de conocimientos que les van a servir para luego desarrollar otros, ¿no? Mi asignatura es un poco como es como una ola. Es una ola grande que es una suma de muchas olas pequeñas, ¿no? Vamos poquito a poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, para no irme por las ramas, en resumidas cuentas, la site originalmente me servía para desarrollar el contenido de mi asignatura de forma visual, de manera que el alumno no tuviese directamente, aunque pongo un enlace a la programación, pongo un enlace pero yo sé que los alumnos no lo ven. Entonces, pues bueno, pues me voy poniendo un poco las pilas con las herramientas y pues hago que si les hago los quesitos y les hago estas cosas, siempre un poco desde el desconocimiento. Yo voy ahí un poco toquiteando y hay mucho ensayo-error, ¿de acuerdo? Otro de los avances con Google Sites que hice en mi asignatura, no sé si me estáis contando algo o no. Vale, estáis ahí, cualquier cosa me decís, ¿de acuerdo? Es que no sé si me salen el chat. Bueno, otra de las cosas que os quería enseñar, pues bueno, pues en la primera evaluación ya les dije que en lugar de crear yo la site, la iban a crear ellos. Entonces, creé una práctica, ideé una práctica en la que yo les enseñaba de forma muy sencilla cuáles son las herramientas básicas de una site y entonces ellos
hacían la suya propia. ¿Qué es lo que creo yo como profesor? Pues bueno, por un lado el contenido que todo esto lo desarrollo por un lado en la site de la asignatura y luego en Google Classroom como una tarea que tienen que entregar. Si voy muy rápido me decís. Pero de alguna manera yo creía que lo interesante es que ellos aprendieran a utilizar la herramienta para poder desarrollar también su propia site, su propio estilo, su propia forma de contar las cosas, ¿no? Independientemente del objetivo, que era en este caso analizar una película, ellos elegían, se llama Tu peli favorita, el título de la práctica, ¿no? De la tarea. Ellos eligen una película o una serie y la analizan con los puntos que yo les voy dando, ¿no? Entonces, tienen un producto preexistente que es la película, pero luego ellos tienen que ir paso por paso y les pido y les pongo una lista de cosas, ¿no? Pero voy a coger otra. Esto es de una alumna. Entonces, por ejemplo, el de Sandra, ¿no? Pues Sandra elige el indomable Will Hunting y entonces, pues esto lo han hecho ellos. Ya está site, o sea, digamos que el siguiente paso ya es que los alumnos hacen su propia site, una site individual y ellos incluso les enseñé a utilizar de manera muy sencilla la herramienta YouTube, que es otra herramienta Google que se puede utilizar de manera muy eficaz para explicar contenidos. Entonces yo les dije, vale, pues explicarme vosotros el contenido de vuestra elección, de vuestra película favorita, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí me hacen, pues eso, ellos mismos me explican y van editando, estamos hablando de alumnos de realización o de producción, ¿de acuerdo? O sea que hay una cosa que que tenéis que tener en cuenta, que los alumnos, pues bueno, pues... Pero, sin embargo, ellos podían elegir también el no hacer videotutoriales. Yo les ponía de alguna manera más notas si hacían videotutoriales, porque al final los chavales también consumen ese tipo de contenidos, ¿no? Pero no era obligatorio. Sí que sumaba nota, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo les pedía era pues este tipo de contenidos, pues que si el punto de vista, que si el género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues si le damos al vídeo, pues es En este caso, bueno, es la chica, ¿no? Pues la alumna, pues contando, pues explicándome lo que tiene, el contenido que tiene que explicar en ese momento, de manera muy visual y muy, en fin, y ellos ya pues utilizan otra herramienta, que es la herramienta de YouTube, pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Me interesa que empiecen a hacer un poco de callo a la hora de exponer y de comunicarse. Esto sustituye un poco a la típica exposición en clase, ¿vale? Con una herramienta que ellos conocen de primera mano, que es YouTube. Entonces, todo esto se puede incluir en la site y es una site que al final ellos desarrollan. Muchos de ellos acaban haciendo un portfolio, pues como son artistas, pues hacen su portfolio de dibujos o de... ¿vale? Pero de nuevo, una de las cosas que quería dejar claro es que yo doy con la clave de utilizar Google Sites porque todos los alumnos, absolutamente todos los alumnos, tienen una cámara. Y esa cámara es el teléfono móvil. Muy pocos utilizaron una cámara mejor que su teléfono para contarme este tipo de cosas, ¿vale? De manera que yo ya en ese momento doy un paso más. Y ese paso es, de acuerdo, como vosotros tenéis una cámara, pues me vais a grabar las prácticas que normalmente grabáis
con las cámaras de aquí, del centro, ¿no? De forma individual. Luego, a nivel grupal, sí que ya utilizaban unas cámaras de mayor categoría. Pero a mí lo que me interesaba no era tanto la calidad, sino lo que ellos me podían mostrar. Me explico. Si vosotros sois profesores de una rama que no tiene nada que ver con la grabación de vídeos, se puede utilizar el teléfono móvil y Google Sites para mostrar el proceso directamente a nivel de fotografías, o se puede hacer un vídeo, el proceso de elaboración de cualquier cosa física. Incluso directamente, o sea, en el caso de que tengan, de que penséis en, vale, al site se puede subir vídeos, PowerPoints, textos, todo lo que queramos, pero ¿qué pasa con aquellos alumnos que tienen físicamente que hacer algo, ¿no? Pues bueno, para mí una fórmula podría ser, pues, fotografiar el proceso, ¿no? De hecho, yo es que lo hago con otro tipo de prácticas. Fotografía el proceso de, pues bueno, de elaboración de un, no sé, puede ser de un maquillaje o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo lo que hago es darles a ellos, no, digamos, lo que hago es aprovecharme de una herramienta que ellos utilizan a diario. Es decir, tanto el alumno online como el alumno presencial no puede darme una excusa de que no puede hacerlo porque no tiene cámara. Entonces yo les digo, ¿cómo que no tienes cámara? ¿Y tu teléfono qué es? ¿De acuerdo? No te estoy pidiendo que tenga una calidad extrema, te estoy pidiendo que lo utilices de una manera, pues bueno, como una herramienta más. Hasta ahora no he tenido problemas. ¿Qué ocurre? Y bueno, y luego sobre todo que a través del teléfono también se puede subir a la site. Es decir, no es necesario el uso del ordenador constantemente. ¿De acuerdo? De manera que lo que hace Google Sites es democratizar digamos, la tarea. Bueno, vamos al lío. Yo os quería, mostrar lo primero de todo. Bueno, antes, digamos que antes de ponernos en harina, deciros que justo cuando yo estoy ideando esta mezcla de práctica y examen, pues viene la pandemia. De manera que a mí me acelera el proceso, me empuja a ponerlo en marcha. Hablo con el director, hablo con, pues, la jefa de estudios y les digo, oye, yo el examen creo que lo voy a hacer así. Porque, bueno, pues de alguna manera, pues hablando con el resto de compañeros, pues digamos, lo más natural era pasarse al Google Formular, hacer un formulario de Google que sea, pues bueno, que sea rápido, fácil de evaluar. Sin embargo, con el estudiante frente a su ordenador en casa, las probabilidades de que el alumno tuviese un apoyo en otro ordenador o en su teléfono móvil o directamente en otra pestaña eran muy altas. De manera que, evidentemente, todos sabemos que en la pandemia hemos bajado el nivel, pero yo me vi la posibilidad de que no necesariamente tenía que bajar el nivel a la hora de calificar los conocimientos del alumno. Entonces, se me ocurrió esto. Lo primero de todo, espera, voy a ver si estáis aquí. Vale. Lo primero de todo, tarda en cargarse, creo una site con todos los alumnos. ¿Vale? Pongo el nombre, pongo la fotografía. La fotografía es porque aquí les hacen una foto cuando llegan a los chavales y entonces pues dije, pues pongo la foto.
la verdad es que me criticaron un montón por poner la foto porque ellos no se gustan y tal, pero bueno. El caso es que esto digamos es como si fuesen sus pupitres. Ellos llegan al examen y es un examen que no es de examen, lo que tengo que decir también es que no es un examen que les di una semana o 2 semanas para realizarlo. Es decir, yo primero hace falta un poco de pedagogía. Yo les digo, vale, vamos a hacer un examen, pero el examen va a durar 2 semanas. Entonces dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y va a ser un examen práctico. Es decir, vosotros vais a tener que grabar y montar, o ni siquiera, no era necesario ni siquiera montar, porque muchos de ellos no tenían en casa un ordenador con la capacidad suficiente para ensamblar las imágenes. Bueno, no pasa nada. Yo os voy a poner 10 preguntas, pero esas preguntas van a ser prácticas. Bueno, el caso es que lo primero que hice fue crear, pues eso, crear unos pupitres de manera que los alumnos, pinchando en su fotografía, pues aquí aparecerá el examen, o debería aparecer el examen de esta alumna. Esta es otra de los inconvenientes de Google Sites, que tarda en cargarse un poquito. Pero bueno, paciencia. Esto es para los alumnos, paciencia. Bien, y ahora vemos por primera vez lo que es un Google Sites por dentro, ¿no? Las tripas del Google Site. Entonces, bueno, yo lo primero que hice fue crear una site, poner los nombres de los alumnos en la site, poner sus fotografías y decirle a la site que hacer si los alumnos, estos son 30 alumnos, pues 30 copias de un mismo examen. Es como hacer fotocopias. Pero en este caso, pues 30 copias dentro de una carpeta de Drive, ¿de acuerdo? Y enlazar, luego os explicaré cómo, enlazar su propio examen, su examen individual, con la foto, ¿vale? Bueno, el caso, esto es mientras se va cargando, os enseño. Pues bueno, vas aquí, lo que les digo es, como os decía antes, pues todo esto, estas son las preguntas, todos tienen las mismas preguntas, todos tienen que hacer el mismo ejercicio, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, no se pueden copiar. ¿Por qué no se pueden copiar? Porque si se copian, yo lo voy a ver, porque son imágenes. Ya pueden ser imágenes que han grabado ellos, como puede ser esta, ¿vale? Pues son diferentes tipos de plano que yo les pido, ¿no? Pues bueno, pues lo tienen que fotografiar, en este caso, esto es en pleno confinamiento, pues con su madre, con su hermana o con quien sea, ¿no? Luego, imágenes de internet que ilustren lo que yo les pido. Tienen que hacer capturas de pantalla o encontrar la imagen en internet. Evidentemente, el tipo de preguntas que yo les pongo no están en internet. Son preguntas más complejas y ellos lo primero que hacen es poner en Google lo que les pongo. Cortan la pregunta y lo ponen en Google. Y eso ya lo he hecho yo previamente, evidentemente. Yo sé que esa pregunta la tienen que contar ellos y muchos de ellos lo hacen de forma errónea, ¿no? Entonces, pues bueno, pues les pongo esto y les digo, pues con tu cámara o tu teléfono me cuentas en tantas imágenes esto. Elige una película y captura el momento en el que pase esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues eso. Ellos suben las imágenes de manera muy sencilla, ahora os explicaré cómo, y, entonces, pues cuando hayan terminado, luego les pongo un pequeño formulario también, les incluyo un formulario, y cuando hayan terminado, ellos lo entregan en la tarea correspondiente de Classroom, que se llama examen, segunda evaluación. ¿De acuerdo? Como aquí. Y bueno, esto es básicamente el examen que yo pongo en la segunda evaluación.
porque en la primera y en la tercera pues hago otras cosas también con sites, pero esto es lo que hago. Entonces os voy a explicar cómo, un poco desde cero, si queréis, pues os explico un poco cómo voy incluyendo estas cosas, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, nos vamos a la hamburguesita, nosotros le llamamos hamburguesita a esto, y nos vamos a Google Sites, ¿de acuerdo? Así que vamos para allá, tarda en cargarse. Vale. Entonces yo empiezo siempre una en blanco, ¿vale? Como veis, no os engaño, utilizo mucho las sites. No solo están mis sites, están también las sites de los alumnos, ¿no? Para explicar un montón de cosas, sites por todos lados. Bueno, en fin, mías y de alumnos. Bueno, como os decía, empezaríamos de cero. Podéis arrancar haciendo una site aquí en blanco o aquí aparece también una pestañita de más. Pues bueno, vamos aquí y empezamos unas sites de cero. Voy mirando a ver si hay alguna duda. No, todo claro. Aquí nos vemos en infinito. Bien. Bueno, lo primero que sale es justo esto. La site al final se guarda en un lugar concreto, ¿vale? De forma que luego yo decido en qué. Aquí jugamos, o sea, trabajamos, me imagino que vosotros también, trabajamos con Drive, ¿no? El Drive es el lugar donde tenemos absolutamente todo, de manera que yo me voy aquí mismo, por ejemplo, los tengo dividido entre online y presencial, entonces me voy y aquí tengo las sites de los alumnos, ¿no? Sería, fíjate, creo que sería aquí. Por ejemplo, esto es una carpeta donde yo tengo a mis alumnos, tengo aquí a todos mis alumnos, esto es un examen de la segunda evaluación y aquí está el nombre del alumno y yo, bueno, no pincho aquí, pincho en lo que es una matriz, ¿no? Que es esta de aquí, no, perdón, esta de aquí, ¿vale? Esto sería una matriz. Hay otras, yo a los alumnos, por ejemplo, online, no los tengo fotografiados, por lo tanto, pongo directamente, espera, me sale esto, pongo directamente su nombre, ¿vale? Como veis aquí. Entonces, bueno, voy al sitio web y aquí pues le pongo el título concreto. Le pongo pues examen, segunda evaluación, pongo 2021, ¿no? Y luego pues aquí puedo poner aquí sí que puedo poner el sitio web, al final es un sitio web. ¿Cuál es el inconveniente? Ya lo anticipo, el inconveniente es que no se puede, aquí si hay alguien de Google, esto es un mensaje para vosotros, no se puede evaluar con Google Sites. Entiendo que no es vuestro principal objetivo que una página web sea evaluable, ¿no? Puedas evaluar. Pero yo os lanzo esa posibilidad de poner una rúbrica, una posibilidad de incluir una rúbrica sin necesidad de salir de la propia site, el poder poner una rúbrica. Bueno, ya que hablamos de la rúbrica, pues os explico un poco cómo hago yo la rúbrica. Yo aquí la rúbrica la pongo en Google Sites, perdón, en Classroom. El Classroom es un Classroom, pues como el habitual que tenemos todos, ¿no? Y entonces, pues creo una tarea. ¿Dónde estás? Tarea, segunda evaluación, ¿no? Vale, esto es la tarea de la segunda evaluación. Pues yo pincho en aquí
Y veis aquí que está la rúbrica. No sé si se ve bien. Vale, aquí está la rúbrica. Este sería, si pinchan aquí los alumnos, les llevaría a la site en la que está su nombre, pinchan en su nombre y acceden a su site para poder incluir todo ese material que les pido, pero les recuerdo que pueden pinchar directamente aquí y ver la rúbrica. Es una rúbrica muy sencilla en la que pues va directamente por preguntas. ¿Vale? Todas las preguntas valen 1 punto, salvo la número 9 que vale 2 puntos, que es un formulario, un test, como una especie de test. Un test muy sencillito, muy visual. Así que para poder evaluar la site yo tengo que crear una tarea en Classroom. De manera que yo voy creando esa tarea y voy evaluándola. ¿Vale? Os pongo a ver si podemos ver, pues uno me ha presentado la tarea, pues el chico que estaría suspendido, ¿no? Y aquí pues voy, me aparecería, ¿vale?, la posibilidad de evaluar al alumno, ¿veis? Aquí le voy evaluando y voy, en este caso pues un chico que no ha entregado, pues eso, ¿vale? Bien, bueno, pues seguimos. Aquí pondría el título de la asignatura, ¿vale? Aquí pondría el título de la asignatura. Yo siempre pongo 2021, pues porque luego tengo un montón de sites y no sé de qué año son. Se me olvida el nombre de los alumnos, como es lógico. Cada año pues tengo 60 o 100. Y luego pues ya lo que voy haciendo es utilizar estas plantillas de aquí. Pero antes os cuento así, grosso modo, lo que contienen estas sencillas páginas web, esta creación de páginas web. Lo primero te da la posibilidad de insertar, es decir, de incluir dentro de la site todo lo que tú quieras incluir, desde texto, imágenes, lo que tengas en Drive, insertar lo que sea, puedes insertar desde pues, un enlace web o bueno, todo, puedes meter todo aquí. Luego los diseños, que luego veremos por qué los vamos a utilizar, y aquí tenéis, pues bueno, pues de nuevo, puedes hacer un índice, un carrusel de imágenes, poner un botón. Yo utilizo principalmente botón, YouTube y presentaciones suelo poner. Pero hay otras que no las utilizo mucho. Bueno, podéis cambiar el tema, podéis cambiar un poco el look, el estilo de la site, y eso a los alumnos les gusta, aunque no hay muchos temas diferentes. Pero bueno, ellos deciden un poco el estilo, deciden también, por ejemplo, cambiar la imagen que hay de fondo, ¿no? Entonces suben una imagen, ya no sé qué tengo por aquí, pero bueno, cogemos una imagen cualquiera, puede incluso el propio site te dice, pues selecciona una imagen de las que tiene, pues el propio Google te ofrece, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión es ir un poco creando tu propia página web, o bien con lo que te ofrece Google o bien con las imágenes que tú quieras poner, ¿no? Así, imágenes tipo banner. Bueno, esto ya al alumno, por lo menos los alumnos que, bueno, pues que les gusta un poco la estética, pues bueno, lo organizan ellos. Y ahí también ves un poco el perfil, ¿no? Si son organizados o son un poco desastre. Entonces, bueno, pues podéis elegir diferentes tipos de estilo y simplemente clicando, pues cambiáis cambia solo de estilo. Pues el sencillo es el del profesor. Vamos, es el que yo entiendo que es más en fin, el estilo de fuente puede cambiar, pero tampoco mucho, delgado, clásico o grueso, ¿vale? Esto sí que es un poquito más complejo, que son las páginas y las subpáginas. Evidentemente, yo para hacer un examen no utilizo esta herramienta, porque es una herramienta exclusiva para hacer una página web, donde tú pinchas en una cosa y te lleva a otra, ¿de acuerdo? De forma que lo que sí que hago es crear una
página matriz que me lleva a otras páginas creadas aparte, ¿vale? O sea, yo tengo la posibilidad, me explico mejor, yo tengo la posibilidad de crear una subpágina, ¿vale? Añadir una subpágina que le pongo nombre. Voy a escribir más lento porque entonces me saldrá, ¿vale? Entonces se crea una subpágina, se llama prácticas, ¿vale? De forma que yo directamente puedo tener la página principal de inicio, que le puedo cambiar el nombre, ¿eh? Puedo llamarle examen, puedo ponerle el nombre que me dé la gana, ¿vale? Pero luego en la pestañita pues me aparecerá también la posibilidad de ir a prácticas, ¿vale? Entonces, bueno, puedes crear tantas subpáginas como quieras. Tienes una página principal y luego unas subpáginas y dentro de una subpágina puede haber otra subpágina. Eso dentro de tu propia página web. O también puedes incluir enlaces de otras páginas. Me explico. Cuando le damos a insertar, cuando vamos a insertar, por ejemplo, yo utilizo mucho los diseños preestablecidos aquí, ¿vale? Entonces siempre utilizo normalmente el más sencillo. Entonces aquí subo una fotografía, ¿vale? Subo una fotografía más o menos que ilustre lo que yo les pido, ¿vale? Entonces ahí, bueno, es que no se carga. Vale, da un poco igual. En este caso, a la hora de hacer el examen, en realidad tampoco es necesario poner ninguna imagen. Yo les explico aquí lo que quiero de ellos. Incluye lo que sea, las imágenes, incluye esto, lo otro, lo de más allá, en fin. Aquí meto, de manera que el alumno, esto lo puedo cambiar, lo puedo hacer más grande. Aquí puedo llamar, por ejemplo, esto es el título y aquí podría haber un subtítulo donde explicamos más pormenorizadamente lo que queremos que incluyan, ¿vale? Pueden escribir también ellos mismos, ¿vale? De manera que aquí, al darle al símbolo de más, pues ellos pueden subir lo que yo les pido, pueden subirlo desde Drive o directamente, si han hecho un video tutorial o una explicación en YouTube, pues lo suben desde YouTube, ¿de acuerdo? Se pueden subir más cosas, pero de cara a un examen, eso es lo que les pido. Si me equivoco, pues le doy aquí, elimino la sección o duplico la sección o directamente puedo cambiar un poco el color, ¿de acuerdo? Entonces, es que en realidad es un poco trastear. Yo puedo meter un cuadro de imagen de forma que les puedo decir aquí que yo pongo un pie de foto. Espera que me hace caso. Coloco un texto como pie de foto aquí y les digo, sube aquí tu vídeo. ¿Vale? Esto puede ser una pregunta perfecta de examen, donde ellos tienen que incluir su vídeo. Yo puedo poner también una imagen y le digo que me explique brevemente en qué consiste. También lo puede hacer, ¿vale? Analiza la siguiente imagen, ¿vale? O cuéntame lo que te pongo aquí. Puede ser una imagen, puede ser un vídeo. Pero normalmente yo les pido que ellos suban imágenes o suban el trabajo, lo suban ellos. De forma que, nada, pues lo que os decía antes, pues van a su Drive y directamente suben lo que yo les haya pedido, ya sea un vídeo o ya sea una imagen.
¿De acuerdo? Pues, ¿vale? Aquí subimos y lo insertarían ellos, ¿vale? Lo insertarían. Evidentemente hay que enseñarles un poco a manejarlo, pero bueno, aquí pues suben, en este caso pues suben la explicación o lo que sea necesario. Y así un poco con todo. Os pongo una plantilla para que veáis la plantilla del examen sin que ellos hayan subido nada. Bueno, pues aquí está, después de 8 años más tarde, aquí tengo, pues nada, pues lo que os decía, esto es una plantilla y yo es una plantilla que replico porque no tengo que, bueno, a no ser que decida cambiar alguna de las preguntas, pero no es necesario cambiarlas para que se copien. Es decir, es la primera vez que te encuentras con que no tienes que cambiar cada año las preguntas del examen o cada año o cada, digamos, evaluación, porque hay veces que tienes alumnos que han suspendido el examen en la evaluación, luego en junio tienes que hacerles otro examen y luego en septiembre. De manera que muchas veces te encuentras con que no sabes muy bien ya qué preguntarle. Aquí eso se ha acabado. Es verdad que es un esfuerzo inicial de crear una site donde estén puestas las preguntas, ¿no? Como aquí, ¿vale? Ellos tienen que subir lo que yo les pido. De manera muy esquemática, yo les he explicado, incluso les puedo poner un vídeo explicándoles pues, en qué consiste, pero se lo explico directamente en clase o a través de un Meet. Nosotros utilizamos Google Meet. Y bueno, pues aquí les voy poniendo las preguntas. El resultado de aprendizaje, llevo 2 años haciendo esto, es muy satisfactorio. Los alumnos no han, digamos que no les ha costado dar el paso. No es, evidentemente, el decirles que no hay examen es una alegría para ellos, pero es que en realidad no les dije que no había examen, les dije que había un examen que iba a durar 2 semanas, por lo tanto se echaron a temblar en principio. Pero luego vieron que durante 2 semanas no solamente tenían tiempo suficiente para hacerlo, subirlo, sino que además yo había puesto una serie de tutorías para ir revisando el material. Es decir, en esas tutorías, en lugar de impartir lo que fuera de la asignatura, hablábamos de cómo mejorar las imágenes, o si las imágenes, incluso les podía evaluar directamente, una especie de evaluación provisional. Entonces, para mi sorpresa, los alumnos no entregaban la site o el examen el último día, sino que lo entregaban a mitad. Si eran 2 semanas, pues después de una semana tenía alumnos que o bien habían terminado y querían una revisión completa o bien querían saber si iban por buen camino. ¿Qué beneficio se obtiene con esto? Pues mucho menos fracaso. En este caso ya no se lo juegan todo a un examen de 1 hora o 1 hora y media, donde ellos o bien tienen que clicar o poner aspas en un test o responder a preguntas de desarrollo. Pues había de todo tipo, chavales, chavalas que se ponían nerviosos, gente que estaba enfermo, que no sé qué, que no sé cuántas, un poco de todo. Sino que tenían 2 semanas para poder organizarse y estructurarse ellos mismos el examen. ¿Ha habido gente que no ha entregado el examen? Ha habido gente que no ha hecho el examen. Sin embargo, el número de excusas por no hacer el examen se ha reducido a 0. Como docentes comprenderéis y sabréis a qué me refiero. Para mí,
Todavía es una herramienta por explorar, pero creo que he dado con una fórmula que me funciona para poder hacer un examen y además poder mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Estoy midiendo un poco las palabras porque, bueno, vengo del mundo audiovisual y no soy precisamente un experto docente, pero entiendo que los objetivos de la asignatura se tienen que alcanzar ya esté el alumno confinado o sin confinar, el alumno sea online o esté de forma presencial. Es decir, que lo único que les diferencie sea el acceso a un, digamos, a un material como puede ser pues cámaras, iluminación, pero yo todo eso no lo puedo evaluar. Yo no puedo evaluar a un alumno que está confinado, no puedo evaluarle porque las fotografías salgan mejor o peor, porque no conozco su situación. O de hecho, sí la conozco y muchas veces su situación es que están solos en casa. De manera que a través de este examen, a través de estas tareas, ellos pueden hacer el trabajo sin ningún problema, utilizando el espejo, utilizando incluso a su mascota. Algunos incluso, como se trata de hacer imágenes con gente, utilizan muñecos. No es lo más interesante ni lo más... pero puedo evaluar, que es lo importante, puedo evaluar. Puedo saber si el alumno ha comprendido los requisitos de en este caso de la pregunta, de la tarea del examen. No sé si me estoy extendiendo mucho, pero os voy a intentar hacer un resumen y luego, si os parece, os pasamos un poco a, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. En resumen, cuando yo me pongo en la pandemia a intentar que los alumnos tengan exactamente la misma capacidad de aprendizaje, se cumplan los objetivos y además, tengan una experiencia nueva en casa, pues se me ocurre utilizar esta herramienta Google Sites para poder saber si sus conocimientos son los que realmente exige la asignatura. Entonces paso de un examen tradicional a un examen que es total y absolutamente práctico, donde el alumno se activa y tiene que subir una serie de imágenes, una serie de tareas a una site, a un lugar, ¿de acuerdo? La site no es ni más ni menos que un lugar donde se concentran de manera mucho más visual todas las respuestas. Evidentemente, puedo hacer un examen en Classroom poniendo una serie de preguntas por tareas por Classroom, sí. Sin embargo, todo está disperso, todo está metido en carpetas de Drive. Así que, bajo mi punto de vista, esta herramienta es una herramienta bastante compatible. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se puede evaluar desde la site y hay que evaluar a través de una tarea de Google Classroom. Por lo tanto, no es una experiencia al 100% satisfactoria. Sin embargo, en mi caso, he creado una plantilla que me sirve ya para toda la vida. Bueno, no sé si para toda la vida, pero puedo cambiar alguna cosa, pero me funciona. Y puedo calificar a los alumnos y el nivel de satisfacción, tanto mía como de los alumnos, el nivel de respuesta, tanto mía como de los alumnos, es mucho más corta. Así que, nada,
ahora preguntaros a vosotros, a vosotras, si me contáis un poco, voy a dejar de... Ya está, yo creo que ya he dejado de compartir. Me contáis un poco vuestras experiencias. María, me cuentas que nunca habías pensado en usar sites para evaluar. María, me preguntas por la plantilla. ¿La plantilla que me sirve para evaluar, te refieres a la rúbrica de Classroom? Yo tengo en Classroom, de hecho, vuelvo otra vez, vuelvo a compartir de nuevo entonces. A ver, ¿dónde está lo de evaluar? Vale. No sé si te refieres a esta, Gema. Yo en Classroom, esto es una rúbrica de Classroom. Lo que voy a enseñaros ahora es una rúbrica que yo he hecho en Classroom. Que no sé si las conocéis. Uno de los problemas, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, de Classroom, es que los alumnos, yo les pongo tareas, y la tarea yo la corrijo. La tarea yo la corrijo cuando. Espera, dame un segundito, perdonad, que sí, hay mucho ruido aquí. Perdón. Ya está, perdonad, he tenido que mandar callar a mi jefe. En este caso, yo me pongo directamente a crear una rúbrica donde está en tarea de segunda evaluación. Esto, bueno, las rúbricas se crean de forma muy sencilla. Cuando abrís una tarea, cuando creáis una tarea, aparece aquí. ¿Vale? Podéis sumar una rúbrica aquí. Y bueno, se crea directamente, pues, no sé si hace falta, no me deja ahora mismo crear una tarea, no sé por qué, por alguna razón en concreto. Pero bueno, aquí está, vale, ya está. Es que me va lento el ordenador. Entonces puedes crear una rúbrica desde cero, puedes reutilizar la rúbrica, una rúbrica que ya tienes. Y yo las rúbricas las reutilizo de un año a otro. Entonces, pues pues aquí tengo las diferentes rúbricas, pues cojo la rúbrica y la selecciono. Muchas veces selecciono una rúbrica, pincháis aquí, y son rúbricas muy sencillitas, ¿vale? Que yo a veces modifico. O incluso dependiendo un poco de cómo los alumnos van evolucionando, pues algunas las evalúo, les pongo un puntito más o un puntito menos. Entonces, no sé si te refieres a esto, Gema. María Gema. Ah, vale, de acuerdo. No he integrado ninguna. Con Rubrics, por ejemplo, en mi caso, espera, dejo de... Con Rubrics en mi caso es todavía una tarea pendiente. O sea que os envidio. Javier, en mi caso me ha sido útil en Sites tener una primera página donde hago... Ay, espera. Sí, me imagino que con Rubrics ya me imagino, sí. Pues eso, yo me tendré que poner en breve. Es que no sé si puedo leer el chat. No me deja leer. Vale, es que nos estaba contando Javier su experiencia. No sé si Javier quieres contárnosla en viva voz porque es muy interesante esa combinación. Ahora sí. Eso es. Una de las cosas que yo creo que es importante también que se infiere de tu relato, Javier, es la confianza. El alumno tiene que tener una confianza, o sea, tienes que confiar en el alumno y decirle, oye, esta site la puedes modificar, puedes incluso modificar la del compañero, o sea, puedes eliminar la del compañero, puedes hacer lo que quieras. Sí que es verdad que eso en un momento dado te puede crear problemas, pero ellos lo consideran como directamente como un pupitre, como su propio pupitre, como un lugar donde ellos pueden elaborar un estilo, subir cosas y bueno, hasta ahora ha sido magnífica la reacción.
Eso es. Y que agreguen lo que efectivamente sus propias páginas, ¿no? Y está muy bien porque al final no deja de ser más que una página web donde puedes navegar de manera muy sencillo, de manera muy sencilla, ¿verdad? Así que, así que muy bien, eh, muy interesante. Hmm. Pues nada, no sé si tenéis alguna duda más o o podéis compartir eh, vuestras experiencias con sites o con lo que sea, o me decís que os ha parecido el taller. Eh, Os recuerdo desde la humildad que eso, que yo no vengo a contar nada novedoso, sino el utilizar una herramienta quizás de una manera un poco inusual para unos objetivos que nos preocupan a todos, ¿no? Que es poder evaluar. Hay muchas cosas que para mí la herramienta Sites nos puede facilitar. Una de ellas es el poder evaluar de manera eficaz, rápida y que el alumno tenga un feedback inmediato. Que se lo puedas que se lo puedas explicar directamente. Entonces, hacer exámenes de 2 semanas al final, o de una semana, o de 3 días, o de un fin de semana, o lo que sea, al final creo que hay mucha más comunión con el alumno y el alumno no lo siente como una evaluación en la que le puede fallar, ¿no? La memoria o le puede fallar los nervios o sea que nada, agradeceros también a vosotros que hayáis estado aquí y, y nada, me despido con, eso, con ganas de más. Espero que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.